Robert Ashton, acostumbrado al lujo, rodeado de oro y diamantes, esa noche solo sentía cansancio y alivio por haber regresado a su hogar. El prolongado viaje de negocios lo había agotado y ansiaba la comodidad de su mansión en el prestigioso barrio. Pero al girar en su calle, se encontró con una imagen inesperada que disipó instantáneamente su cansancio y lo sustituyó por un horror abrumador. En el césped de la casa del señor Harrison, su vecino, estaba sentado su hijo Jacob, de 8 años. El aspecto del niño no correspondía al estatus de hijo de un millonario. La ropa estaba sucia y el pelo revuelto. Jacob, arrodillado, abrazó las piernas del señor Harrison y le pidió con voz temblorosa: «Por favor, señor, tengo tanta hambre». «¿Me daría un trozo de pan?», dijo el niño. El rostro del bondadoso vecino expresaba absoluta perplejidad. Intentó liberar su pierna con cuidado. «Jacob, ¿qué te pasa? Tu padre es millonario. ¿De verdad no hay comida en tu casa?». El niño solo sollozó. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando marcas oscuras en ellas. Robert Ashton era un genio que había construido su imperio sobre la base de empresas tecnológicas emergentes. Se distinguía por su aguda inteligencia, su ambición ilimitada y su previsión, siempre un paso por delante de la competencia. El éxito le exigía un esfuerzo increíble, y por desgracia, su vida personal siempre quedaba relegada a un segundo plano frente a los negocios. Tras divorciarse de su esposa, que no podía aceptar su constante ocupación, Robert se quedó con su hijo Jacob. La relación con su hijo no era fácil. Estaban distanciados. Jacob creció rodeado de niñeras, sirvientes y tutores, y su padre, Robert, solo aparecía de vez en cuando durante unos días entre viaje y viaje. Robert, sin duda, quería a su hijo, pero la manifestación de ese amor se reducía a regalos materiales, juguetes y gadgets caros. No se daba cuenta de lo mucho que el niño echaba de menos la atención y el cariño habituales de un padre. Recientemente, una persona alegre y llena de vida llamada Emily había entrado en la vida de Robert. Artista, llena de energía y sinceridad, le parecía el contrapeso perfecto a su tensa realidad. Brillante, pero sin agobiar. Robert disfrutaba pasando tiempo con ella, disfrutando de su sencillez y franqueza, y creía que su relación se convertiría con el tiempo en algo más significativo. Su nuevo amor y sus proyectos empresariales lo absorbían tanto que no se dio cuenta de que algo estaba cambiando en su lujosa casa, llena de brillo y riqueza. En uno de esos raros días en los que Robert estaba en casa, Jacob conoció a Emily. Al volver del colegio, encontró a su padre en el salón, donde había una joven pelirroja con una sonrisa deslumbrante sentada en el sofá. Robert, sin perder tiempo, se levantó, la tomó de la mano y se la presentó a Jacob. «Jacob, déjame presentarte a Emily. Emily, este es mi hijo, Jacob». El niño le estrechó la mano tímidamente. Era cálida y suave al tacto. «Hola, Jacob», dijo ella con un entusiasmo tan amistoso como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. «Tu padre me ha hablado mucho de ti. Por cierto, ¿te gustan los juegos virtuales? A mí también me encantan». Jacob se sonrojó. Su padre nunca había compartido sus aficiones con él, y ese interés tan insistente lo avergonzaba. Solo asintió con la cabeza en respuesta. «Ahora voy a mi habitación», dijo en voz baja, apresurándose a alejarse. «¿A dónde vas? Quédate con nosotros», gritó Robert, pero Jacob ya estaba bajando las escaleras. Emily empezó a aparecer cada vez más a menudo en casa de Robert. Al principio solo eran cenas, pero con el tiempo se quedaba a dormir. Robert, cegado por sus sentimientos, no se dio cuenta de cómo estaba cambiando el ambiente en la casa. Emily tomó rápidamente el control.
Despidió al cocinero, al que consideraba que preparaba comida demasiado grasienta y poco saludable, y lo sustituyó por uno nuevo, especializado en sus recetas saludables. «Papá, ¿puedo comer tortitas?», preguntó Jacob durante el desayuno. «Ya le he advertido a tu padre que no es comida saludable», dijo Emily con firmeza, sin mirarlo. «Hoy solo hay avena para desayunar». Robert miró primero a su hijo y luego a Emily. Cariño, solo son tortitas». «No cedas a sus persuasiones, Robert. Ha engordado demasiado», dijo ella en voz baja, pero con insistencia, y Robert obedeció en silencio. Emily llegó a la conclusión de que la casa debía estar en silencio, e impuso la prohibición de escuchar música alta y jugar a videojuegos. Robert aceptó esta decisión sin objeciones, ya que Emily siempre justificaba sus exigencias con el cuidado de su bienestar y equilibrio mental. Un día, Jacob decidió hablar con su padre en privado. «Papá, creo que Emily me odia», susurró. «¿Qué tontería es esa, Jake? Solo se preocupa por ti», dijo Robert, sin apartar la vista del ordenador portátil. «Solo tienes que adaptarte a la nueva realidad. Hablaremos de ello cuando vuelva». Esas fueron las últimas palabras que Jacob escuchó de su padre antes de que se marchara. Esa noche lloró durante mucho tiempo en su habitación, consciente de que su vida, ya de por sí inestable, estaba condenada a la ruina total. Con la partida de Robert, comenzó una nueva era en la casa. Emily tomó las riendas, y aunque lo hacía con una sonrisa amable, sus nuevas reglas pronto se volvieron inamovibles. Un día, mientras Jacob leía en su habitación, María entró para limpiar. Emily la siguió. «María, ¿vas a terminar pronto?», preguntó Emily, mirando alrededor de la habitación. «Creo que sería mejor usar otro spray. Este, con limón, es demasiado fuerte. Mis receptores son muy sensibles a su olor». «De acuerdo, señora», dijo María con suavidad. «Elegiré otro». «Emily, querida», dijo su novia con suavidad, «no te olvides de lo que acordamos. Y por cierto, por favor, quita esas cajas. Llevan varios días ocupando todo el espacio. A Robert no le molesta, pero a mí me parece que dan una imagen desordenada. Es hora de poner todo en orden». María asintió, pero sus movimientos tenían cierta pesadez, diferente de su habitual ligereza. «Jacob», le dijo Emily al niño, «tu padre y yo hemos hablado de tu dieta y ha decidido que necesitas comer de forma más variada. Para desayunar solo habrá avena. Es importante para tu salud. Sin dulces ni tentempiés. Queremos que seas fuerte y sano, ¿no es así?». Jacob levantó la cabeza con una mirada llena de desconcierto. No conseguía entender por qué le prohibían comer tortitas. «Pero me gustan las tortitas», dijo en voz baja. «Lo sé, cariño, pero es solo una prueba temporal, de un par de semanas. Cuando tu padre vuelva, recordará con orgullo lo que has hecho», respondió Emily. Su sonrisa era sincera, pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba algo frío. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a María y Jacob en silencio. María terminó sus tareas, pero permaneció callada, sin romper la tranquilidad. Al marcharse, le dio una palmadita suave en el hombro a Jacob, como expresando su simpatía sin palabras. Al quedarse solo, Jacob intentó comprender las nuevas reglas. No sentía miedo, no, pero sentía que algo había cambiado. Parecía que la casa se había enfriado, como si algo cálido se hubiera ido. La mañana comenzó con un silencio inusual. Jacob bajó a la cocina y encontró a Emily sentada a la mesa. Delante de ella había un modesto plato de avena y un vaso de zumo de naranja. Ella le sonrió cálidamente. «Siéntate, Jacob, aquí está tu ración». El chico se sentó frente a ella con indecisión. Su mirada se posó en el plato. La ración era muy pequeña. Siempre había tenido mucho apetito por las mañanas. Cogió la cuchara. «Está muy bueno.
A Robert le habría encantado que cuidaras tu alimentación, respondió Emily sin apartar la vista del teléfono. Jacob masticó lentamente, sintiendo que aún era poco. Miró a Emily. Emily, ¿podrías darme un poco más? La chica apartó la vista del teléfono y lo miró con una expresión como si acabara de decir algo increíblemente absurdo. Por supuesto que no, Jacob. Hay que aceptar que no siempre se cumplen los sueños. Eso te hace más fuerte. Además, tengo que cuidar tu salud. Tu padre está muy preocupado por tu recuperación. Jacob terminó su plato en silencio, con la cabeza gacha. De repente, el teléfono de Emily sonó, y la vibración recorrió la mesa. Era Robert. Emily cogió el teléfono de inmediato, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Hola, Robert. Todo va muy bien». Giró la pantalla para que ambos, ella y Jacob, se vieran. El niño sonrió y saludó con la mano. «Hola, papá». Al otro lado de la pantalla, Robert, a pesar del cansancio, tenía una expresión de satisfacción en el rostro. «¿Cómo están, mis queridos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está Jacob?» «Todo va muy bien. Jacob se está portando muy bien hoy. Incluso ha comido avena como un auténtico héroe», dijo Emily con orgullo, y sus palabras transmitían la importancia de lo que había conseguido. «Sí, papá, todo va bien», dijo Jacob, esforzándose por parecer alegre. «Emily es un tesoro, ¿verdad, hijo?» «Lo está haciendo muy bien», respondió Robert. «Tengo una reunión urgente. Tengo que colgar. Os quiero a los dos». «Nosotros también te queremos», exclamó Emily, desconectando la videollamada. En un instante, su sonrisa desapareció. Miró a Jacob con una mirada fría y despectiva. «Espero que sigas comportándote bien para que tu padre no tenga que preocuparse. Está demasiado ocupado como para prestar atención a pequeños problemas como tú. Estoy aquí para que él tenga una vida tranquila, así que, por favor, no le causes problemas». De lo contrario, sin terminar la frase, dejó clara su amenaza. Jacob se estremeció. Le quedó claro que ahora tenía que portarse bien para no provocar la ira de Emily y no entristecer a su padre. Estaba completamente perdido. Después del desayuno, Emily se fue a hacer sus cosas y cerró la puerta de entrada con llave. Jacob se quedó solo en la espaciosa casa, donde ahora estaba estrictamente prohibido comer. El hambre le oprimía el estómago como una serpiente. Intentó distraerse sumergiéndose en su videojuego favorito, pero los pensamientos sobre la deliciosa comida no le dejaban descansar. A la hora de la cena, el hambre se había vuelto insoportable, desplazando todos los demás pensamientos. Recordó los momentos en que María a veces le daba galletas, pero ahora ella no estaba allí. Jacob decidió bajar a la cocina con la esperanza de que Emily hubiera dejado algo. Tiró de la manija del refrigerador, pero no se abrió. Intentó abrir el armario de la cocina, pero también estaba cerrado. No le quedaba más remedio que buscar algo de comida, aunque fuera una vieja corteza de pan seca. Los días pasaban, y la vida de Jacob se convirtió en una rutina estricta, en la que cada momento estaba sujeto a reglas estrictas. El desayuno se limitaba a una escasa ración de avena, y el almuerzo y la cena consistían en verduras hervidas sin sal. El hambre se convirtió en una parte inseparable de su existencia. Una noche, durante una conversación telefónica con Emily, Jacob decidió probar suerte. Se coló silenciosamente en la cocina, con la esperanza de encontrar algo comestible. La nevera y los armarios, como siempre, estaban cerrados con llave, pero sobre la mesa había un plato con galletas destinadas a los invitados que Emily esperaba por la noche. Jacob cogió discretamente una galleta, pero su intento de pasar desapercibido resultó inútil. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Emily, y su voz resonó por toda la cocina. Colgó el teléfono y su expresión se tornó distorsionada. «¿Eres un ladrón?
¿Quieres que quede en ridículo delante de mi padre, Jacob? Solo quería comer algo, susurró el niño, bajando la cabeza. Mientes. No tienes hambre, solo eres un desagradecido. Emily se acercó a él y le quitó la galleta de la mano. Son para los invitados. Tú no tienes derecho a comerlos. Te mereces un castigo. Cogió el plato con las galletas y, sin pensarlo 2 veces, tiró todas sus golosinas a la basura. Jacob lo observó con evidente horror. ¿Por qué has hecho eso?, gritó. Para que te des cuenta de que tus acciones tienen consecuencias, dijo Emily con calma. Te quedarás en tu habitación hasta mañana. No quiero verte. Y hoy no hay cena. Reflexiona sobre tu comportamiento. Jacob corrió a su habitación con lágrimas corriendo por su rostro. No entendía por qué Emily estaba enfadada con él. No había hecho nada malo, solo tenía hambre. Unos días más tarde, Robert llamó para saber si todo iba bien. Hola Jacob, saludó por videoconferencia. ¿Cómo estás? Emily me ha dicho que te estás portando muy bien. Jacob miró fijamente a Emily, que estaba sentada junto a su padre. En su rostro se dibujaba una sonrisa impecable. Sí, papá, todo va bien, dijo el niño con dificultad. ¿De verdad? Emily dice que te has vuelto más disciplinado. Robert lo miró con desconfianza. Sí, papá, ahora como mejor, dijo Jacob pensativo, como si intentara evitar dar una respuesta directa. Genial, exclamó Robert con una amplia sonrisa. Emily, te estoy muy agradecido por tu ayuda. Eres un tesoro. Su risa sonó falsa y Emily no pudo contener una sonrisa. Mi única petición, Robert, es que tu hijo sea feliz, dijo ella. La conversación terminó y Jacob se quedó solo, atormentado por un terrible sentimiento de culpa. No podía confesarle la verdad a su padre, porque temía que Emily pudiera hacerle daño. Pero tampoco podía mentir, porque eso le parecía una traición. Se encontraba en una situación sin salida. Lo único que deseaba era que su padre volviera a casa. Después de la conversación con su padre, los días se convirtieron en una verdadera prueba para Jacob. Emily dejó de fingir ser amable. Su tono se volvía cada día más brusco y sus exigencias cada vez más absurdas. Encontraba motivos para reprocharle todo: su forma de sentarse, de comer, de hablar. El hambre era su compañera constante, pero el miedo a Emily era aún más agudo y doloroso. Jacob estaba sentado en su habitación, tratando de leer, pero unos ruidos extraños le distraían constantemente. Le parecía oír gritos que provenían de la planta baja, la voz de Emily. Una punzada de angustia le oprimía el pecho, y tratando de hacer el menor ruido posible, bajó las escaleras y se asomó por la esquina. En el vestíbulo estaba María, la anciana criada, con la espalda encorvada y la cabeza cubierta de canas. Junto a sus pies yacían los fragmentos de una basa que Jacob había visto muchas veces en la sala de estar. La basa era elegante, con adornos inusuales, y Robert afirmaba que tenía un gran valor. «¿Es que no ves nada?», gritó Emily, con el rostro encendido de ira. «Has destrozado mi jarrón favorito. Es un regalo de Robert. ¿Te das cuenta de lo que vale?». María guardaba silencio. Sus manos, normalmente tan suaves y cariñosas, ahora apretaban el trapo con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Jacob apretó los labios, sin saber qué decir. Quería negarlo, afirmar que no era cierto, que había visto cómo el jarrón estaba al borde del precipicio y que tal vez simplemente se había caído solo. Pero el miedo que lo invadió le impedía pronunciar una sola palabra. «No te oigo», repitió Emily. «¿Crees que me da igual que hayas roto el jarrón? Eres una vieja inútil. Solo ensucias el aire con tu presencia». Se acercó a María y la empujó ligeramente, lo que la hizo tambalearse y caer de rodillas, perdiendo el trapo. «Ahora saca esto», dijo Emily, señalando los fragmentos. «Y asegúrate de que no quede ni rastro. Y ten cuidado, no rayes el suelo. ¿Entendido?». María,
Con las manos temblorosas, comenzó a recoger los fragmentos. Levantó la mirada hacia Jacob, llena de desesperación, y él leyó en ella una petición tácita de ayuda. Sabía que María siempre había sido benevolente con él, la única persona en esa casa que realmente se preocupaba por él. Y ahora, en esa situación, se sentía impotente. Jacob se sintió como el hombre más indefenso del mundo, consciente de que cualquier palabra suya podría provocar la ira de Emily, y entonces ambos serían castigados. Se escondió en las sombras, con el corazón latiéndole en el pecho como un ala enloquecida. Cuando María terminó, Emily sonrió. «Muy bien. Ahora desaparece de mi vista, y no vuelvas a aparecer hasta que yo te lo diga». Jacob entró silenciosamente en su habitación y se acostó en la cama, acurrucándose en posición fetal. Las lágrimas le corrían por las mejillas, reflejando no solo su agotamiento físico, sino también un profundo sentimiento de impotencia. En ese momento, lo que más deseaba era que su padre estuviera a su lado, para que todo volviera a ser como antes, a la vida habitual. Por la noche, incapaz de dormir por el hambre, Jacob bajó las escaleras. Se oían voces bajas procedentes del despacho de su padre, de donde salía luz. Jacob se acercó a la puerta entreabierta y vio a Emily sentada en el escritorio de su padre. Estaba hablando por teléfono. «No sé cómo voy a poder aguantar más a ese chico», dijo con voz venenosa. «Es una verdadera losa para mí, un dolor de cabeza constante. Cada vez que Robert llama, tengo que fingir ser alguien que no soy. Ya no puedo más». Jacob se quedó paralizado, sin poder creer lo que oía. «¿Qué voy a hacer ahora? Creo que ya sospecha algo. Estoy segura de que se esconde en algún sitio. Me sigue. Él. Me está volviendo loca. Ojalá no estuviera aquí». Se calló, esperando la respuesta de su interlocutor. «No, por ahora no podemos hacer nada. Necesito que Robert esté seguro de mi amor incondicional por su hijo. Tengo que conseguir todo el dinero de él y luego decidiremos qué hacer con este niño. Pero no sé cuánto tiempo más podré soportar su presencia. Es tan pequeño, pero tan molesto». Jacob se apartó de la puerta, incapaz de seguir escuchando. Corrió de vuelta a su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía qué hacer. Emily no solo quería controlarlo, quería destruirlo. No entendía el significado de esa palabra, pero sonaba espeluznante y aterradora. Cerró la puerta de su habitación y se acurrucó en la cama. No podía dormir. Los pensamientos sobre las palabras de Emily, sobre su voz enfadada, no le dejaban descansar. Se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Tenía que huir urgentemente, encontrar a alguien que le echara una mano. Tenía que contárselo todo a su padre, pero ¿cómo? Esa pregunta seguía sin respuesta. La noche, impregnada de miedo y frío, se convirtió en un doloroso nudo en el estómago de Jacob. No podía dormir. Las palabras de Emily resonaban en su cabeza. «Me gustaría que no estuviera aquí. Decidiremos qué hacer con este niño». Esas palabras, como fragmentos de hielo, hirieron su corazón infantil. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, Jacob comprendió que ya no podía quedarse en esa casa. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Solo tenía 8 años y su padre estaba lejos, a miles de kilómetros de distancia. Emily, como siempre, preparó avena para el desayuno. Estaba sentada frente a él, absorta en su teléfono, pero Jacob sentía su mirada fija, que parecía analizar cada uno de sus movimientos. En su comportamiento se percibía una impaciencia depredadora, a la espera del momento adecuado para atacar. Jacob intentaba evitar su mirada, comiendo lentamente, cucharada a cucharada, la insípida avena. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño,
e intentaba ocultar su estado, pero sin mucho éxito. «Jacob, estás pálido», comentó Emily, sin apartar la atención de la conversación telefónica. Su voz sonaba tranquila, desprovista de su habitual irritación. Esto sorprendió tanto a Jacob que se estremeció. «Yo simplemente no he dormido bien», dijo en voz baja, tratando de no mirarla a los ojos. «¿Por qué?», preguntó ella, levantando la cabeza. Sus ojos, normalmente llenos de vida y brillo, ahora lo miraban con una fuerza fría y penetrante. «¿Has tenido una pesadilla?», Jacob negó con la cabeza. «No, solo no puedo decirlo». «Me parece que me estás ocultando algo», dijo Emily, dejando el teléfono y con un tono de voz más serio. «Hoy estás distraído. No eres el de siempre. ¿No quieres hablar de ello?». «No», dijo Jacob, tratando de contener el temblor de su voz. «Solo estoy muy cansado». «¿Cansado?», preguntó ella con una sonrisa. «¿De qué? ¿No crees que pasas demasiado tiempo solo? Quizás deberías pasar más tiempo al aire libre. Por cierto, ¿ha llamado tu padre?». Preguntaba cómo estábamos. «Le he dicho que todo iba bien para no preocuparle». «¿Y tú cómo estás?». Jacob no encontraba las palabras. Le parecía que eso era una trampa. «Por supuesto que no», dijo, tratando de no mostrar su indignación. «Yo tampoco quiero que se preocupe». «Bien», dijo ella cogiendo de nuevo el teléfono. «Porque si se entera de algún problema, me sentaré muy mal. ¿Y sabes quién saldrá perdiendo en ese caso?». No terminó la frase, pero Jacob lo entendió todo. Se quedó paralizado. Jacob no podía dormir. Estaba tumbado en la cama, acurrucado, tratando de reprimir el miedo creciente. Después de la extraña conversación con Emily durante el desayuno, estaba convencido de que ella guardaba algún secreto. Sus preguntas, su mirada atenta. Todo eso no podía ser una coincidencia. Se sentía acorralado, como un ratón en una trampa. Tenía que encontrar una salida, pero no sabía cómo hacerlo. El tiempo pasaba inexorablemente. La noche cubrió la ciudad y el silencio reinó en la casa. Jacob yacía en la cama, atento a cada ruido. En algún lugar lejano sonó el repique de una campana, anunciando la medianoche. El hambre volvió a atravesarle el estómago, pero el miedo era más intenso. De repente lo oyó, la voz suave y serpentina de Emily. Desde el despacho de su padre llegaba una voz suave que Jacob identificó con seguridad como la de ella. «Es una carga tan pesada, un problema constante. Desearía que no estuviera aquí». Estas palabras resonaban una y otra vez en su mente. Jacob se levantó en silencio. Sabía que no debía salir, pero la curiosidad y la inquietud pudieron más que él. Abrió silenciosamente la puerta de su habitación y salió al pasillo. Bajó las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al acercarse al estudio, vio que la puerta estaba entreabierta. Desde el estudio se oía la voz de Emily. Miró atentamente dentro y descubrió que el estudio estaba vacío. Emily no estaba allí. Al entrar, sintió que se le aceleraba el corazón. Miró alrededor y vio que la luz estaba encendida, pero no había nadie. Se acercó al escritorio de su padre y vio el teléfono, y junto a él, una grabadora. En la grabadora había una grabación de la voz de Emily. En ese momento, comprendió que lo habían engañado. Ella había previsto que él escucharía a escondidas. Sabía que vendría. En ese momento, oyó una voz detrás de él. «Ya te hemos atrapado». Jacob se sobresaltó. Se dio la vuelta. Emily estaba de pie en el umbral de la puerta, con una mirada penetrante, como si estuviera llena de veneno. Una sonrisa maliciosa se dibujaba en sus labios. «Sabía que aparecerías», respondió ella. «Tu curiosidad te domina, ¿verdad? ¿Creías que no me daría cuenta de que me seguías? ¿Creías que no vería tu miedo? Eres demasiado ingenuo». Jacob retrocedió. Sus piernas no le respondían,
y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué quieres?», susurró. «Tienes que entender quién manda aquí», dijo Emily, acercándose lentamente a él. «Tienes que darte cuenta de que eres un don nadie, un niño patético que solo me estorba». Sacó una grabadora y la acercó a la cara de Jacob. «Preveía que estarías espiando. Estaba segura de que te lo creerías. Sabía que, al igual que tu padre, eres un tonto». Jacob se quedó clavado en el suelo, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Emily rodeó lentamente la mesa y se detuvo frente a él, con el rostro desfigurado por una mueca de odio que le quitaba la máscara de amabilidad que solía llevar ante su padre. «¿Me considerabas estúpida?», susurró, con voz ronca y amenazante. «¿Creías que podías escuchar mis conversaciones y no sufrir las consecuencias? Te equivocas, Jacob. Lo tenías todo. Vivías como un rey mientras tu padre construía su imperio. Y yo tenía que fingir y sonreír. Y tú solo eras un estorbo. Me impides vivir mi verdad». Se inclinó y acercó su rostro al de él, tanto que Jacob sintió el olor sofocante de su aliento. «No nos engañemos. Tu padre cree que conmigo estás a salvo, pero se equivoca. No me costará nada deshacerme de ti. ¿Y sabes qué pasará? Tu padre pensará que simplemente te has escapado. Se sentirá culpable y yo lo tranquilizaré. Obtendré todo lo que necesito y tú solo serás un recuerdo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Jacob y no encontraba fuerzas para pronunciar una sola palabra. «Pero si me obedeces». Emily se enderezó. Su voz adquirió un tono suave, aunque aún conservaba un matiz amenazante. «Si haces todo lo que te diga, si guardas silencio, entonces podremos llegar a un acuerdo. Tendrás todo lo que sueñas. Vida, riqueza, te convertirás en el hijo de un millonario. Pero solo harás lo que yo te ordene. ¿Entendido? Serás mi juguete, y si tu padre sospecha algo, tú serás el primero en sufrir las consecuencias. Serás el primero al que elimine de aquí. Haré que me supliques clemencia, te lo garantizo». Jacob asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Bien, ahora ve a tu habitación y no salgas de allí bajo ningún concepto». A la mañana siguiente, Jacob tenía un aspecto horrible. Tenía los ojos rojos e hinchados por el llanto y el rostro pálido, como la piel de una hoja de papel sin vida. Apenas se mantenía en pie. Al bajar a la cocina, Jacob descubrió que Emily no estaba allí. Sobre la mesa había un plato de avena, que se comió sin saborearlo. En ese momento, María entró en la cocina. Su mirada se posó en Jacob, y en sus ojos brilló una ola de compasión. Se acercó sigilosamente a él y se puso en cuclillas. «¿Todo bien, señor?», preguntó en voz baja. Jacob negó con la cabeza y las lágrimas volvieron a brillar en sus ojos. «¿Pasa algo?», preguntó ella, tocándole suavemente la mano. La desesperación se reflejaba en sus ojos. Él solo la miraba, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Lo sé todo», susurró María. «Lo he visto todo. Cómo se comporta contigo y con los demás. Es una mujer horrible». Tras asegurarse de que no había nadie, María sacó del bolsillo un paquete cuidadosamente enrollado en forma de bastoncillo. «Mi influencia es limitada», admitió, «pero puedo hacer esto». Desenrolló el paquete y descubrió 2 tortitas recién hechas, aún calientes. Jacob las miró con admiración, como si fueran algo increíble. «Entiendo que esto te está prohibido», dijo María, «pero realmente te vendrá bien. No se lo digas a nadie. Será nuestro pequeño secreto». Jacob cogió los panqueques, con las manos temblorosas. No podía creer que alguien en su situación actual todavía se acordara de él, de su existencia. Se los comió, y cada migaja fue para él un auténtico placer, lo más delicioso que había probado nunca. No era solo comida, era una chispa de esperanza en su corazón. «Gracias, María»,
dijo en voz baja al terminar de comer. Gracias. María sonrió. No hay por qué dar las gracias, señor. Siempre estoy dispuesta a ayudar si lo necesita. Acto seguido, María se marchó inmediatamente, dejando a Jacob solo. Los días se alargaban, fundiéndose en una monótona cinta gris de rutina sin alegría. La vida de Jacob se convirtió en un infierno que la propia Emily le había preparado. Su ración diaria se limitaba a una escasa porción de avena para el desayuno, mientras que el almuerzo y la cena consistían en verduras hervidas. El hambre se convirtió en su compañero inseparable y su habitación en su prisión personal. Emily apenas le prestaba atención, como si no existiera. Estaba absorta en sus cosas. Pintaba, hablaba por teléfono, se iba de casa todo el día. Lo que le dolía no era su ira, sino su fría indiferencia. Jacob se sentía aislado e indefenso, sin poder expresarse ni compartir sus miedos con nadie. En su vida, la única luz era María. Ella siempre encontraba fuerzas para ayudarlo, incluso en las situaciones más desesperadas. Dejaba comida en rincones secretos, debajo de la cama, en el armario, incluso en la cesta de la ropa sucia. Las raciones eran modestas, pero le daban fuerzas para sobrevivir. Los libros que le traía le ayudaban a distraerse de los pensamientos pesados y la desesperación. Un día, Jacob encontró una nota de María en su habitación. En un pequeño trozo de papel le escribió unas pocas palabras. La fuerza está en ti, Señor. Creo que lo superarás. Esas sencillas palabras le llenaron de esperanza y sintió que no estaba solo. A la mañana siguiente del interrogatorio de Emily, un inquietante silencio se apoderó de la casa. El aire parecía crepitar por la tensión. Jacob bajó a la cocina, pero allí no había nadie más que Emily. Estaba sentada a la mesa, mirándolo con una sonrisa inocente, y delante de ella había un plato con bollos. Jacob se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Siéntate, Jacob», lo invitó ella. «Hoy puedes elegir lo que quieras comer. Tu padre llamó y dijo que te extraña mucho». Jacob no se movió. Miró fijamente el plato. Su estómago rugía de hambre, pero sentía que había caído en una trampa. «¿Ha pasado algo?» Emily inclinó ligeramente la cabeza. «¿No te apetece comer?» «Yo no puedo decirlo», respondió Jacob tímidamente. «No tengas miedo, querido». Sus palabras eran cariñosas, pero ocultaban un veneno envenenador. «No pasa nada. Come». Jacob se sentó a la mesa y cogió un bollo. Al darle un pequeño mordisco, sintió su dulce sabor, pero el miedo ocultaba por completo cualquier otra sensación. En ese momento, María entró en la casa y vio a Jacob sentado a la mesa, masticando un bollo. «Señor, no debe», intentó decir, pero Emily no la dejó terminar. «María, ocúpate de la limpieza», le dijo, «y no te dirijas a él, está comiendo y le distraes». María asintió, pero en sus ojos se leía la inquietud. Se acercó a la mesa y cogió con delicadeza el plato con los bollos. «No puede comer eso, señor», susurró. Emily sonrió y se echó a reír. «¿Qué estás haciendo?», exclamó con voz quebrada mientras le arrebataba el plato a María. «¿Ibas a envenenar a mi hijo?» «No», gritó María. «No lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente». Emily miró a Jacob y añadió. «Ha intentado envenenarte, Jacob. El odio hacia nosotros es su único sentimiento». «No es cierto», exclamó María. «Yo nunca...» En ese momento, entraron los policías en la casa, y Emily cambió instantáneamente la expresión de su rostro, en el que se reflejó una máscara de horror. «¡Ayúdenme!», gritó. «Esta mujer intentó envenenar a mi hijo». Uno de los agentes se acercó a Emily. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Es ella», Emily señaló a María. «Quería envenenar a mi hijo. La pillé cuando le ofrecía estos bollos. No tengo ninguna duda de que están envenenados». El agente se acercó a María. «Queda detenida», declaró.
Jacob observaba horrorizado lo que estaba sucediendo. Quería gritar a toda costa que era mentira, que María no era culpable. Jacob se encontró en medio de una casa patas arriba. Los sofás habían perdido sus cojines, los cajones de las cómodas estaban abiertos y el suelo estaba cubierto de escombros. El olor a desorden y miedo flotaba en el aire. No podía creer que fuera su casa, su tranquilo refugio, ahora convertido en un caos. Las voces le hicieron asomarse al pasillo. Vio a 2 policías llevando a María. Ella caminaba con la cabeza gacha, los ojos llenos de lágrimas. Jacob quería decir a toda costa que ella no era culpable, que todo era un engaño, pero el miedo lo paralizó. Notó que Emily, que estaba a su lado, observaba lo que sucedía con evidente satisfacción. «¡Ayuda!», gritó ella. «Esta mujer ha robado todas mis joyas, anillos, pulseras, todo lo que Robert me regaló. Todo ha desaparecido. Lo ha hecho mientras dormíamos». Jacob no daba crédito a sus oídos. Estaba seguro de que era mentira. Sabía que María no era capaz de hacer algo así. Pero el miedo lo paralizó, impidiéndole pronunciar una sola palabra. Después de que María y los policías desaparecieran tras la puerta, Emily, cuyo rostro estaba desfigurado por el horror hacía un minuto, se dirigió a Jacob con una expresión fría y altiva. «Bueno», dijo, «¿ya lo entiendes? Te advertí que podía hacer todo lo que quisiera. Ahora no tienes a nadie. Nadie te echará una mano». Lo agarró del brazo y, sin pensarlo 2 veces, lo arrastró escaleras arriba. «Te quedarás en tu habitación. No salgas hasta que yo te lo permita. ¿Entendido? Harás todo lo que te diga. De lo contrario», sin terminar la frase, Jacob lo entendió todo. Asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Encerrado en su habitación, se sintió prisionero de sus propios pensamientos. Pasaron varios días. Jacob se sentaba solo en su habitación, con el hambre y la desesperación como compañeros inseparables. Sabía que Emily no tenía intención de dejarlo marchar y que la única salida era huir, pero no sabía cómo hacerlo. El miedo y el hambre nublaban su mente. Sentado en el suelo, abrazándose las rodillas, examinaba su colección de juguetes. Su mirada se posó en su favorito, un oso de peluche que le había regalado su padre por su cumpleaños. El oso ya era bastante viejo, pero Jacob siempre lo había apreciado. Jacob lo tomó en sus manos y lo apretó contra su pecho. En ese momento, notó algo inusual. En la espalda del oso había un botón diminuto, casi imperceptible. Lo presionó y se oyó un suave clic procedente del suave pecho del oso. Era una grabadora. Recordó cuando su padre, sonriendo, lo llamó agente secreto y le dijo que podía grabar todo lo que quisiera. Jacob ideó un plan al instante. Se dio cuenta de que era su única oportunidad. Tenía que usar ese oso para grabar la confesión de Emily y enviársela a su padre. Pero la pregunta era, ¿cómo? No había forma de salir de la habitación. Emily la había cerrado con llave. Jacob no podía creer que tuviera tanta suerte. La puerta de su habitación no estaba cerrada con llave. Era su oportunidad, su única oportunidad. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sabía que tenía que actuar. En sus manos, como si fuera un talismán, tenía su osito de peluche, único espectador y cómplice de su audaz plan. Jacob abrió la puerta sigilosamente y miró hacia el oscuro pasillo. En la casa reinaba un silencio absoluto. Solo se oía de vez en cuando el crujir de las viejas vigas de madera. Silenciosamente, paso a paso, Jacob subió las escaleras, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Cada uno de sus pasos en los escalones de madera le resonaba como un trueno. Abajo, una tenue luz nocturna apenas iluminaba el vestíbulo. Su luz
Apenas atravesaba la oscuridad. El niño se apoyó contra la pared, mirando hacia la cocina. Allí reinaba la oscuridad, y por lo que parecía, Emily ya estaba durmiendo. Al llegar al primer piso, Jacob entró silenciosamente en la cocina. El oso en sus manos se sentía cada vez más pesado, como si llevara consigo toda la esperanza de salvación. El niño miró a su alrededor. ¿Dónde podía esconderlo? No podía dejarlo sobre la mesa. Debajo de la mesa sería demasiado llamativo. Su mirada se posó en un pequeño armario donde normalmente se guardaban los productos de limpieza. Era el lugar perfecto. Jacob se acercó sigilosamente al armario, abrió la puerta y colocó con cuidado el oso en el suelo, hundiéndolo lo máximo posible para que no se viera. A continuación, sacó la grabadora del vientre del peluche, pulsó el botón de grabar y volvió a colocar el oso en su sitio. Ahora, el amigo de peluche, convertido en un auténtico espía, estaba listo para comenzar su misión. Jacob entró en su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda, tratando de recuperar el aliento. Solo quedaba esperar. Esperar a que Emily volviera a coger el teléfono, a que empezara a susurrar su malvado plan. No sabía cuánto tiempo duraría, pero estaba dispuesto a aguantar todo lo que fuera necesario. Al fin y al cabo, era la única forma de recuperar su libertad. Pasaron 3 días, pero Emily no apareció. Los días y las noches se convirtieron en una pesadilla interminable. La grabadora en el estómago del oso de peluche permanecía en silencio y Jacob se debilitaba día a día. El hambre dejó de ser solo una sensación y se convirtió en un dolor físico insoportable que paralizaba su cuerpo. Le daba vueltas la cabeza, se le nublaba la vista y apenas podía mantenerse en pie. La desesperación alcanzó un nivel insoportable. Al 4.º día, Emily finalmente apareció. Llevaba en las manos un plato con algo que a Jacob le pareció lo más delicioso del mundo. Sus ojos se agrandaron y su estómago se contrajo de anticipación. Extendió la mano hacia el plato, pero Emily lo apartó. «Ahora vas a obedecer», dijo ella. «Si no, te quedarás sin comida». Jacob asintió con la cabeza. La comida era lo único en lo que pensaba. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nada más importaba. Sus pensamientos estaban absortos en una sola cosa: comer. Sentía que las fuerzas le abandonaban y que, si no comía, perdería el conocimiento. Por eso estaba dispuesto a todo. Una sonrisa iluminó el rostro de Emily. «Qué niño más bueno», dijo. «Sigue así». Dejó el plato en el suelo. Jacob se abalanzó sobre él, pero Emily volvió a empujarlo. «No», respondió. «No vas a cenar. Te quedarás sentado y me mirarás mientras como. Esto», añadió, «es tu lección, una lección de sumisión». Jacob observó cómo Emily comía y las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Era posible que esa mujer fuera tan despiadada? Quería gritar que tenía hambre, pero las palabras se le atascaron en la garganta y no le dejaron articular ni un sonido. Se sentía como el ser más indefenso del mundo. Emily comía despacio, saboreando cada bocado. En sus ojos se leía el desprecio cuando miraba a Jacob. Al levantarse de la mesa, dejó el plato vacío sobre la superficie. «Espero que lo hayas entendido», dijo. «Si obedeces, recibirás comida. Y si no». No tuvo tiempo de terminar la frase, pero Jacob ya lo había entendido. Se encontraba en una situación sin salida. Al día siguiente, Emily volvió a aparecer, esta vez acompañada de una mujer desconocida. «Hola, Jacob», sonrió Emily. «Esta es mi amiga. Tiene muchas ganas de saber cómo estás». Jacob no se movió. Se quedó mirando a la mujer y su corazón comenzó a latir más rápido. Estaba desconcertado, sin saber qué hacer. Le invadió una sensación de malestar. Estaba seguro de que tramaban algo. «Bueno, ¿qué te parece?», preguntó Emily. «¿No es encantador?».
Ella asintió. «Es tan mono», comentó, «pero está muy delgado». «Es porque no come», explicó Emily. «Es muy quisquilloso». Ella se rió. «Te entiendo», respondió, «pero tienes que ser más estricta». Jacob se dio cuenta de que estaban hablando de él como si fuera un objeto. Los días se convirtieron en una pesadilla continua. Los días y las noches se fundían en uno solo para Jacob. El hambre y el miedo lo perseguían sin descanso, como compañeros inseparables. Abrumado por la desesperanza, Jacob se sentó en su habitación, solo con sus miedos. Las palabras de Emily, «Ojalá no estuviera aquí», resonaban como un eco en sus oídos. La necesidad de actuar, de escapar, se afianzaba cada vez más en su corazón. El hambre impedía a Jacob conciliar el sueño. Decidió que no podía esperar más, que tenía que huir. Abrió silenciosamente la puerta de su habitación y se sorprendió al descubrir que no estaba cerrada con llave. Jacob salió con cuidado al pasillo y aguzó el oído. La casa estaba completamente en silencio. Bajó las escaleras lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Al acercarse a la puerta de entrada, descubrió que no podía abrirla. Estaba bien cerrada. Varios intentos resultaron infructuosos. Se encontró en una situación sin salida, incapaz de escapar. Empezó a oír pasos y se quedó paralizado. Se acercaban cada vez más. Jacob, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, corrió a esconderse debajo de la cama. La puerta de su habitación se abrió y vio a Emily. Entró, miró la cama donde Jacob solía dormir, pero no lo vio. Emily cogió algo de la mesa y salió de la habitación, sin olvidarse de cerrar la puerta con llave. Jacob exhaló, comprendiendo que ya no había tiempo que perder. Salió de debajo de la cama y se dirigió a la puerta. Intentó abrirla de nuevo. Estaba abierta. Se dio cuenta de que Emily se había olvidado de cerrarla. Eso era lo que estaba esperando. Cogió la mochila que había preparado de antemano y salió silenciosamente de la habitación. Bajó las escaleras, tratando de no hacer ningún ruido. Al llegar a la puerta principal, giró el pomo y salió a la libertad. No se detuvo ni miró atrás. Siguió corriendo hasta que apareció una imagen familiar. La casa del señor Harrison, el vecino que siempre había sido amable con él. Era su única oportunidad. Pulsó el pomo de la puerta. La puerta se abrió y se encontró con la mirada del señor Harrison, que lo miraba con asombro. «Jacob, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el señor Harrison. Jacob corría como si sus piernas se movieran solas. El hambre y el miedo lo empujaban hacia adelante, hasta que vio en el horizonte la casa familiar. Estaba tan cerca de la seguridad. Llamó a la puerta y su corazón latía con fuerza en su pecho. La puerta se abrió y el señor Harrison apareció en el umbral, vestido con una bata, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Jacob», dijo, «¿qué haces aquí a estas horas?». Jacob permaneció en silencio, con la mirada fija en su vecino y los ojos llenos de lágrimas. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas, agarrando con fuerza las piernas del señor Harrison. «Por favor», susurró en voz baja, «tengo mucha hambre. ¿Podría darme al menos una migaja de pan?». La expresión del señor Harrison denotaba total desconcierto. Intentó liberar su pierna con delicadeza, pero Jacob no la soltaba. «Jacob, ¿qué ha pasado? Tu padre es millonario. ¿Cómo es posible que en tu casa no haya comida?». «Ella no está», susurró Jacob con voz temblorosa. «Dijo que comía demasiado y ahora la cocina está cerrada». «¿Quién es ella?», repitió el señor Harrison, con la mirada fija en la lujosa mansión de donde provenía la música a todo volumen. «Emily», susurró el niño en voz baja. «Dice que no hay manera de conseguir nada de ella». De repente, un coche entró en la calle.
Sus faros iluminaron el césped, se detuvieron por un momento, y luego Robert Ashton salió del coche. Su rostro estaba demacrado tras un largo vuelo. En su campo de visión vio a su hijo, arrodillado y pidiendo comida a un vecino. Robert se quedó en estado de shock, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Robert se acercó y a la luz de los faros, vio los ojos hinchados por el llanto de su hijo, su ropa gastada y su cuerpo demacrado. Robert sintió una punzada de dolor. No podía creer que fuera su propio hijo. Robert Ashton se quedó paralizado como clavado al suelo. No podía creer lo que veía en sus ojos. Su hijo, su pequeño Jacob, estaba arrodillado ante su vecino, pidiendo ayuda. Toda su vida cuidadosamente construida, su exitosa carrera, su novia favorita. Todas esas ilusiones se derrumbaron en un instante. Se acercó lentamente a ellos, con el corazón latiendo con fuerza. «Jacob», dijo en voz baja, ¿qué significa todo esto?» Jacob, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la cabeza y corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. Robert le devolvió el abrazo, con el corazón encogido por la avalancha de emociones. Cogió a su hijo en brazos y miró al señor Harrison. «Gracias, Harrison», respondió. «Yo me encargaré de todo». «Robert», dijo el señor Harrison, «tienes que hablar con él. Su estado no es favorable». Robert asintió sin decir nada más y llevó a Jacob al coche. Lo sentó en el asiento, le abrochó el cinturón y Jacob, temblando, se acurrucó. Robert se puso al volante y se dirigió de vuelta a su finca. Al cruzar el umbral de la casa, se encontraron con una escena inesperada. En la sala estaba sentada Emily, y junto a ella, un hombre con una bata blanca que no conocían. Emily corrió hacia ellos, con una expresión de horror en el rostro. «Robert», exclamó, «gracias a Dios, estás bien. Estábamos tan preocupados por ti. Jacob ha desaparecido. Lo hemos buscado por todas partes». «¿Qué está pasando aquí, Emily?», preguntó Robert, con una voz distante como el hielo. «¿Quién es este hombre?» «Es el doctor Robert», dijo Emily. «Él te lo explicará todo. Yo no soy capaz de hacerlo». Él se levantó. «Señor Ashton», se presentó. «Me llamo Dr. Stevens. Su prometida se ha puesto en contacto conmigo. A su hijo le han diagnosticado una enfermedad rara. Tiene alucinaciones, se niega a comer y está convencido de que le persiguen». «¿Qué?», Robert estaba desconcertado. «¿Cómo es posible? Si acaba de pedirle comida a un vecino». «Es un síntoma de la enfermedad», dijo el doctor con calma. «Él cree que no le dan suficiente de comer, cuando en realidad es él quien se niega a comer. Es muy peligroso y tenemos que tratarlo». Emily se acercó a Robert y lo abrazó. Estaba muy preocupada por él, susurró. «Y esto es solo el principio. Mientras dormíamos, nos robaron. Esa mujer, esa criada, me ha robado todas mis joyas. Llamé a la policía, pero no pudieron encontrar nada. Ella dijo que lo había hecho ella misma. Ella». La voz de Emily temblaba y fingía llorar con ahínco. Robert miró de ella al doctor y luego a su hijo. Le costaba decidir a quién creer. Emily era tan convincente, sus palabras sonaban tan reales, que estaba dispuesto a creerla. Pero la mirada de Jacob lo detuvo. El niño estaba de pie, con los ojos llenos de desesperación, y miraba a su padre como pidiendo: «Papá, no caigas en sus trucos». El médico cruzó la mirada con Robert. «Si realmente está enfermo», comentó. «¿Cómo se explica su aspecto? ¿Por qué ha adelgazado tanto?» Es consecuencia de la enfermedad», murmuró el médico. «Se niega a comer». Robert sintió que algo no estaba bien. Algo no cuadraba en esta historia. ¿Era posible que su hijo estuviera tan enfermo? Pero la idea de que Emily fuera capaz de tal crueldad no se le iba de la cabeza. En ese momento, Jacob levantó la cabeza.
Le vino a la memoria el recuerdo de su osito de peluche y de la grabadora. Mientras Robert dudaba entre la convincente mentira de Emily y el desesperado silencio de su hijo, Jacob sintió una oleada de energía. En su cuerpo agotado brotó una última chispa de determinación. En su memoria apareció la imagen del osito de peluche, su pequeño espía, escondido en la cocina. Era su única oportunidad, la única posibilidad de demostrarle la verdad a su padre. Las miradas de padre e hijo se cruzaron. Robert no vio en los ojos del niño el reflejo de la enfermedad, sino una mirada suplicante, llena de desesperación y dolor inexpresado. «Papá», susurró Jacob con voz ronca, pero con una firme determinación. «Papá, yo puedo contarlo todo». En ese mismo instante, Emily frunció el ceño. «¿Qué estás inventando, Jacob?». Su voz sonó gélida. «No debes molestar a tu padre. El doctor te ha ordenado estrictamente que guardes reposo». «No miente, Robert», dijo el doctor Stevens, ajustándose las gafas con torpeza y nerviosismo evidente. «Es un síntoma de su enfermedad. Puede que intente controlarte». Pero Robert ya no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en su hijo. «¿A qué te refieres, Jacob?», preguntó, agachándose para que su mirada estuviera a la altura de los ojos del niño. «Un oso», susurró Jacob apenas audiblemente. «En la cocina. Mi oso doméstico». Emily sintió una tensión notable. Sus ojos se abrieron de par en par cuando miró a Jacob, luego a Robert y luego al médico. «¿Qué oso?», intentó ocultar su desconcierto, pero su risa sonó poco natural. «Simplemente está volviéndose loco, Robert». «No», exclamó Jacob, apretando los puños con todas sus fuerzas. «Está ahí. Lo ha grabado todo». Robert miró a Emily y su rostro se tornó pálido. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Jacob, ¿estás seguro?». Había un tono de preocupación en su voz. El niño asintió con la cabeza, con mirada firme. «Sí, papá. Por favor, confía en mí». Sin prestar atención a las protestas de Emily, Robert se dirigió decididamente a la cocina. Emily intentó detenerlo. «Robert, no le hagas caso. Está fuera de sí». Sin embargo, Robert no le prestó atención. Su mirada se posó rápidamente en el oso de peluche que yacía debajo de la mesa de la cocina. Sacó la grabadora y pulsó el botón de reproducción. Por el altavoz se oyó la voz de Emily, al principio apenas audible, pero luego cada vez más alta y clara. No sé cuánto tiempo más podré aguantar a este chico. Es un verdadero dolor de cabeza, un problema constante. Me gustaría mucho que no estuviera aquí. Tengo que quitarle todos sus recursos, y luego pensaremos qué hacer con él». En el despacho se oyeron palabras llenas de desprecio y connotaciones racistas dirigidas a María, y luego amenazas a Jacob. La voz de Emily, normalmente tan agradable, ahora era repugnante y siniestra. Robert, observando lo que sucedía, sintió como su rostro se quedaba paralizado, como si el suelo se le escapara de debajo de los pies. Pasó la mirada de Jacob a Emily, cuyo rostro estaba pálido, como cubierto de tiza, y cuyos ojos estaban llenos de horror. El doctor Stevens, incapaz de ocultar su asombro, permanecía de pie con la boca abierta. Su bata blanca parecía fuera de lugar en aquella tensa situación. Robert apagó la grabadora y miró a su hijo. No le quedaba ni una pizca de duda, creía lo que había oído. Robert, apretando en su mano la pequeña grabadora en la que aún resonaba la voz de Emily, como un eco, permanecía de pie en medio de la cocina. Su mirada estaba fija en la mujer que una vez había estado tan estrechamente ligada a su vida, pero que ahora le parecía una extraña. Su rostro estaba pálido como un lienzo, y sus ojos, siempre torcidos por la astucia, ahora estaban llenos de pánico y horror. Junto a ella, como petrificado,
estaba el doctor Stevens, cuyo rostro reflejaba una conmoción no menor. Emily se acercó lentamente a Robert. «¿Cómo has podido hacerlo?». Su voz era apenas audible, pero había tanto dolor en ella que resultaba aterrador, incluso más que cualquier grito. «¿Cómo has podido hacerle daño a mi hijo?». «Robert, yo te lo explicaré todo», susurró Emily, tratando de tocarle la mano. «Todo eso es mentira. Él lo ha fingido todo». Robert apartó la mano. «¿Mentira?». Su mirada estaba llena de desprecio. «¿La grabación? ¿Tus propias palabras? ¿Tu crueldad? ¿Cómo has podido dejar que mi hijo muriera de hambre? Eres una bestia». «No soy un monstruo», gritó Emily. «Solo quería tu felicidad. Quería que volvieras. Y ese chico siempre se interponía entre nosotros. Siempre era un obstáculo. No nos dejaba vivir en paz». «Es mi hijo». Robert no pudo contener su emoción. «Es mi hijo. ¿Y tú? ¿Tú querías privarme de él? ¿Querías quitarme todo? Me manipulaste». «¿Te utilicé?». Emily se echó a reír, casi histéricamente. «¿Y tú, por cierto, no me utilizaste? ¿Creías que me limitaría a esperar a que volvieras de tus viajes de negocios? ¿Creías que me sentaría a cuidar de tu hijo mimado? Yo quería ser tu esposa, no tu sirvienta». «Nunca quisiste ser mi esposa». Robert se acercó a ella. Su voz era grave y amenazante. «Solo querías mi dinero, mi casa, mi vida, y mi hijo, para ti solo era un obstáculo». Emily guardó silencio. Se quedó de pie, como petrificada, con los ojos ardientes de odio. Su mirada se posó en Jacob, que estaba junto a su padre, y en ella se leía una ira insoportable. En ese instante, Robert sacó su teléfono. «¿Crees que has ganado?», preguntó. «¿Creías que habías ganado?». «Te equivocabas, Emily. Ha fracasado». Pulsó los botones necesarios y unos segundos después, la voz del operador se escuchó al otro lado del teléfono. «Hola, policía», dijo Robert con firmeza. «Quiero denunciar un delito, un intento de asesinato y un robo. Tengo información sobre quién lo ha cometido». La llamada de Robert a la policía puso fin al juego. Apartó a Jacob a un lado, lo abrazó y le dijo en voz baja: «Todo está bien, Jongen. Ahora todo está bien». Emily y el doctor Stevens, pálidos y desconcertados, permanecieron en silencio, incapaces de recuperarse de los inesperados acontecimientos. Pronto llegaron 2 coches de policía a la casa. Robert mostró la grabadora a los agentes y les explicó con detalle todas las circunstancias del suceso. Emily y su compañero fueron arrestados. En el momento de la detención, Emily miró a Robert. En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento o remordimiento, solo un odio frío y despectivo. Su derrota fue total. Robert llamó a su abogado, que se ocupó rápidamente del caso de María. Resultó que ya se había planeado su deportación. El abogado que representaba a Robert proporcionó todos los documentos necesarios que confirmaban la inocencia de María, y como resultado, fue puesta en libertad. Al regresar a casa, María se encontró con Robert y Jacob. «María», confesó Robert, «lo siento mucho. Debería haber confiado en ti». María guardó silencio, pero se acercó a Jacob y lo abrazó. Jacob respondió a su abrazo y las lágrimas rodaron involuntariamente por sus mejillas. Estaba locamente feliz de verla. Robert permaneció en silencio a su lado, invadido por una sensación de horror. No podía creer su ceguera. El deseo de creer en un futuro brillante le había impedido ver el sufrimiento de su hijo. Juró que nunca más cometería un error así. Robert no podía quedarse quieto ni un minuto. En cuanto la policía se llevó a Emily y a Stevens, se dirigió inmediatamente a la mejor clínica privada de la ciudad con Jacob. Sostuvo la mano de su hijo todo el tiempo, sin soltarla. Jacob permaneció en silencio, pero su mano temblaba involuntariamente. En la clínica,
Los recibió un médico conocido de Robert. Al ver a Jacob, comprendió inmediatamente que la situación era crítica. Durante varias horas, examinaron al niño, le hicieron análisis y le realizaron todas las pruebas necesarias. Robert, esperando los resultados, se encontraba en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza por la ansiedad. El médico finalmente salió. Su expresión era severa y seria. «Robert», comenzó directamente, «no voy a andarme con rodeos. Tu hijo sufre un grave estado de desnutrición. Su organismo está deshidratado y presenta síntomas de una enfermedad nerviosa. Le espera una larga rehabilitación». Robert cerró los ojos, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué significa eso?, susurró apenas audiblemente. «Significa que lo mantuvieron hambriento», afirmó el médico, «constantemente. Y no solo eso, sufrió un fuerte shock emocional. Su psique es muy delicada. Necesita tranquilidad, amor y atención». Una semana después se celebró la vista judicial. Robert y Jacob observaron cómo Emily y Stevens comparecían ante el juez. En sus rostros se reflejaba una mezcla de ira y miedo. En el tribunal, Robert presentó la grabación de la grabadora. La voz de Emily, llena de veneno y odio, resonó en la sala, sin dejarle ninguna posibilidad de defenderse. «¿Reconoce su culpabilidad?», preguntó el juez. «No», gritó Emily. «Está mintiendo. Lo planeó todo». Sin embargo, el juez no le prestó atención. Dictó su veredicto. Emily y Stevens fueron declarados culpables de intento de asesinato, robo y maltrato infantil. Se les impusieron largas penas de prisión. Tras concluir la vista, Robert y Jacob salieron a la calle. Robert abrazó a su hijo. «Ya está, hijo», dijo. «Ahora nada te amenaza». Jacob levantó la cabeza. En sus ojos no se reflejaba ni miedo ni ira, solo cansancio. «Lo entiendo, papá», dijo en voz baja. «Lo entiendo». Robert se dio cuenta de que su camino hacia la redención acababa de comenzar. No solo tenía que curar las heridas físicas de su hijo, sino también sus heridas emocionales. Y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para lograrlo. Unos meses después del juicio, la vida en la mansión de los Ashton volvió poco a poco, pero sin pausa, a su ritmo anterior. Robert despidió a todos los antiguos sirvientes y contrató a gente nueva y de confianza, entre ellos María, que volvió para seguir cuidando de Jacob. El niño se recuperaba lenta, pero seguramente. Bajo la supervisión de los médicos y con el amor de María, su cuerpo recuperaba fuerzas y sus ojos volvían a brillar con vida. Robert dedicaba cada minuto libre a su hijo, cancelando todos sus viajes de negocios, delegando la mayor parte de sus responsabilidades y convirtiéndose por fin en el padre que el niño siempre había esperado. Juntos se aficionaron a los videojuegos, veían películas y paseaban por el parque. Robert se esforzaba por volver a conocer a su hijo, y Jacob aprendía a confiar en su padre. Una noche, mientras pasaban el rato juntos en el sofá, Jacob se dirigió a su padre. «Papá», dijo, «te quiero». Lo abrazó. «Yo también te quiero, hijo, más que a nada en el mundo». Pasaron varios años. Robert Ashton se transformó. Se retiró de los negocios y se dedicó a la caridad. Creó una fundación que ayuda a los niños víctimas de la violencia doméstica, convencido de que su propia experiencia podía ser útil a otros. Jacob creció fuerte y sano. Los acontecimientos del pasado permanecieron en su memoria, pero aprendió a vivir con ellos sin dejar que dominaran su vida. Siempre recordaba que su padre estaba a su lado y lo apoyaría. Su trayectoria vital se convirtió en un ejemplo para muchos. Demostró que la riqueza y la fama no pueden suplir la falta de amor y atención, y que, incluso en los momentos más difíciles de la vida,
siempre queda la esperanza.